Irán tiene repartidos por todo el mundo alrededor de 100.000 millones de dólares estadounidenses. En teoría ese dinero le pertenece y nadie puede reclamarlo como propio, ni confiscarlo legalmente sin un fundamento específico. Sin embargo, en la práctica, Teherán no puede utilizar prácticamente ni un solo dólar. China, su socio estratégico, que firmó con Irán un acuerdo de cooperación valorado en 400.000 millones de dólares, y compra aproximadamente el 95% de iraní destinado a la exportación, mantiene entre 20.000 y 50.000 millones de dólares en bancos chinos, sin posibilidad de transferirlos a Teherán. No es porque Pekín quiera apropiarse de ese dinero, ni porque Irán haya dejado de reclamarlo. La verdadera razón es que, desde 2018, Washington ha levantado una maquinaria financiera invisible. No hacen falta disparos, fronteras cerradas, ni agentes de policía. Ese sistema es suficiente para inmovilizar el dinero de Irán en cualquier banco del planeta. Y ahora que el presidente Donald Trump negocia con el régimen de los ayatolás en Teherán un posible acuerdo capaz de cambiar el equilibrio estratégico en Oriente Medio, la verdadera pregunta es, ¿quién controla realmente esos 100.000 millones de dólares? ¿Teherán, Pekín o Washington? Pero antes de comenzar el análisis, les invitamos a dar me gusta, suscribirse al canal Kwanzaa Kung Mao y activar las notificaciones para no perderse nuestros análisis exclusivos. ¿Por qué el dinero de Irán está bloqueado en todo el mundo? En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes partidarios de la Revolución Islámica irrumpió en la Embajada de Estados Unidos en Teherán y tomó como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses. La crisis se prolongó durante 444 días, convirtiéndose en la más larga de este tipo en la historia de la diplomacia moderna de Estados Unidos. La respuesta de Washington no llegó en forma de misiles. El entonces presidente Jimmy Carter firmó una orden ejecutiva para congelar todos los activos iraníes ubicados en Estados Unidos, valorados entonces en unos 11.000 millones de dólares. Fue la primera vez que Washington utilizó deliberadamente el sistema financiero como un arma estratégica, en lugar de recurrir exclusivamente a tanques o misiles. Imagínelo de esta manera. Usted tiene dinero depositado en un banco. Un día, la entidad recibe una orden para bloquear su cuenta. El dinero sigue siendo legalmente suyo. Nadie puede apropiarse de él ni transferirlo a su nombre. Sin embargo, usted no puede retirarlo, utilizarlo, transferirlo, ni acceder a esos fondos. Exactamente eso es lo que le ocurrió a Irán desde 1979. Aquel precedente marcó el comienzo de una estrategia que se perfeccionaría durante las décadas siguientes. La crisis de los rehenes terminó con los acuerdos de Argel de 1981. Parte de los activos iraníes fue desbloqueada y los rehenes quedaron en libertad, pero las relaciones entre ambos países continuaron prácticamente congeladas. Los bienes de Irán siguieron sometidos a vigilancia durante décadas. Cada vez que aumentaba la tensión política, surgía una nueva ronda de bloqueos. A una sanción le seguía otra. Y, a medida que avanzaba el programa nuclear iraní, las restricciones económicas se endurecían todavía más. En 2015 parecía que la situación estaba a punto de cambiar. Nació el acuerdo nuclear conocido como JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto. El pacto fue firmado entre Irán y las 6 grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. El principio fundamental era sencillo. Irán limitaría su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones y de recuperar el acceso a parte de sus activos congelados. La economía iraní comenzó entonces a respirar de nuevo. Las exportaciones de petróleo aumentaron con fuerza. Los bancos extranjeros, inicialmente cautelosos, empezaron poco a poco a reabrir sus puertas a las operaciones con Teherán. Se firmaron nuevos contratos energéticos y los ingresos procedentes de las ventas de petróleo comenzaron a acumularse en cuentas bancarias de India, Corea del Sur, Japón y China. Durante aquellos 3 años, el dinero volvió a fluir para Irán. Sin embargo, en mayo de 2018, el presidente Donald Trump anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del JCPOA y restableció por completo el régimen de sanciones. Washington no solo prohibió a Irán realizar transacciones con entidades estadounidenses, también amenazó con sancionar a cualquier banco del mundo que mantuviera relaciones financieras con Teherán. Ahí comenzó el funcionamiento de un sistema de sanciones en cadena. Un solo país queda bloqueado, pero las consecuencias se extienden por todo el sistema financiero internacional. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Imaginemos que un banco surcoreano custodia miles de millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo de Irán. Si esa entidad decidiera transferir ese dinero a Teherán,
perdería de inmediato el acceso a las operaciones internacionales en dólares estadounidenses. Ningún banco está dispuesto a sacrificar el privilegio de operar con la principal moneda del comercio mundial únicamente para enviar dinero a Irán. Como consecuencia, los fondos que llegaron a bancos extranjeros entre 2015 y 2018 permanecen inmovilizados desde entonces. El dinero iraní está repartido entre numerosos países: Irak, India, Corea del Sur, Japón. En cada uno de ellos permanecen retenidos varios miles de millones de dólares procedentes de antiguos contratos petroleros firmados antes de la reactivación de las sanciones. Sin embargo, la mayor cantidad, y también la más difícil de recuperar, se encuentra en China. Al menos 20.000 millones de dólares, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta 50.000 millones. Lo importante es comprender que Washington no confiscó esos activos. Simplemente consiguió que ese dinero dejara de poder moverse. Y eso bastó para convertir cerca de 100.000 millones de dólares en una riqueza que Irán puede ver sobre el papel, pero que no puede utilizar. Esa es una de las grandes armas financieras del siglo XXI. Sin disparar una sola bala, sin desplegar un solo soldado y sin ocupar un solo kilómetro de territorio, es posible inmovilizar económicamente a un país entero mediante cifras congeladas en las cuentas bancarias de otros. Entonces, ¿por qué China es el lugar donde ha quedado atrapada la mayor parte del dinero iraní? La respuesta está en la verdadera forma en que se comercializa el petróleo iraní, no en los mercados oficiales, sino en una zona gris de operaciones de las que casi nadie habla públicamente. ¿Por qué entre 20.000 y 50.000 millones de dólares quedaron bloqueados en China? Cuando el sistema de sanciones secundarias volvió a entrar en vigor en 2018, los tres mayores bancos de China, el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, el Banco de Construcción de China, CCB, y el Banco Agrícola de China, ABC, cerraron prácticamente sus puertas a las operaciones con Irán. La explicación fue sencilla y profundamente pragmática. Ninguna de estas entidades estaba dispuesta a poner en riesgo su acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar para seguir haciendo negocios con Teherán. No era una cuestión ideológica, ni una orden directa del liderazgo chino, sino una simple decisión basada en el equilibrio entre beneficios y riesgos. Pero el petróleo iraní seguía necesitando compradores. Y esos compradores no aparecieron en los modernos rascacielos financieros de Pekín o Shanghái, sino en cientos de pequeñas refinerías privadas concentradas principalmente en la provincia costera de Shandong, al este de China. Dentro del sector energético se las conoce como Teapot Refineries, o refinerías independientes. Reciben ese apodo por su tamaño relativamente reducido, su enorme flexibilidad y su capacidad para operar de forma descentralizada, muchas veces fuera del foco de las grandes autoridades reguladoras. Puede compararse con un mercado paralelo. Cuando determinados productos tienen dificultades para entrar por los canales oficiales, numerosos pequeños comerciantes encuentran vías alternativas para seguir importándolos. Estas refinerías funcionan de manera similar, con una diferencia fundamental. En lugar de mover pequeñas mercancías, gestionan decenas de millones de barriles de petróleo cada mes, por un valor de miles de millones de dólares. El sistema de pago también fue diseñado cuidadosamente. Estas refinerías compran petróleo iraní con importantes descuentos. Como Irán dispone de pocos compradores alternativos, termina aceptando los precios impuestos por los importadores chinos. Los pagos se realizan en yuanes, no en dólares estadounidenses. Además, las operaciones pasan por pequeños bancos regionales u otras entidades financieras que no están plenamente integradas en el sistema financiero internacional y por tanto no dependen de la red SWIFT. Para añadir una capa adicional de protección, Pekín desarrolló su propio sistema de pagos internacionales, conocido como SIPS. Puede entenderse como una alternativa a SWIFT basada en el yuan y diseñada para funcionar sin depender de la infraestructura financiera estadounidense. Durante la escalada del conflicto relacionada con Irán a comienzos de 2026, el volumen diario de operaciones procesadas por SIPS alcanzó un récord cercano a los 130.000 millones de dólares. A través de este mecanismo, Teherán pudo seguir importando productos chinos y compensar parcialmente el aislamiento económico impuesto por Occidente. Sin embargo, apareció un nuevo problema. ¿Por qué ese dinero seguía sin poder regresar a Teherán? La respuesta tiene dos niveles. El primero es que Irán puede utilizar parte de los yuanes acumulados para comprar bienes y productos procedentes de China, pero solo consigue gastar una fracción de esos fondos. El resto del dinero permanece inmovilizado en cuentas de pequeños bancos regionales de China. Estas entidades están prácticamente aisladas del sistema financiero internacional y carecen de mecanismos legales para transferir esos fondos fuera del país.
Existe un segundo nivel, y probablemente el más importante. El sistema de sanciones secundarias de Estados Unidos es lo suficientemente potente como para disuadir a cualquier institución que intente participar en el traslado de ese dinero. Cualquier banco o empresa que lo hiciera corre el riesgo de acabar en la lista negra de Washington. En otras palabras, el dinero puede entrar con relativa facilidad, pero sacarlo resulta extraordinariamente complicado. En mayo de 2026 se produjo un episodio que puso de manifiesto los límites de Pekín en este juego geopolítico. Washington incluyó en su lista oficial de sanciones a varias de estas teapot refineries, junto con Henley Petrochemical, una de las grandes refinerías de China. Era la primera vez que las sanciones se aplicaban de forma efectiva y no se quedaban únicamente en advertencias. ¿Y cómo reaccionó Pekín? La respuesta fue inmediata. Ordenó a los principales bancos del país suspender la concesión de nuevos créditos a las empresas afectadas. Aquel momento dejó algo muy claro. China, el socio estratégico de Irán dentro del acuerdo de cooperación de 25 años y firmante de un ambicioso pacto valorado en $400.000 millones con Teherán, decidió no enfrentarse directamente a Washington cuando la presión alcanzó un nivel crítico. Pekín no pretende quedarse con el dinero iraní ni apropiarse de esos fondos. Lo que ocurre es que ha quedado atrapado en un sistema diseñado de antemano. Si quiere seguir comprando petróleo iraní a precios reducidos, debe aceptar que parte del dinero permanezca bloqueado. Si quiere librarse de las sanciones secundarias estadounidenses, debe limitar su relación financiera con Irán. Los acontecimientos de mayo de 2026 demostraron que, cuando la presión aumenta de verdad, China opta por dar un paso atrás. Ahora surge una nueva pregunta. Mientras el presidente Donald Trump y el gobierno iraní negocian un acuerdo que podría conducir al levantamiento de las sanciones, está a punto de resolverse el problema de esos $100.000 millones. El acuerdo entre Trump e Irán y un problema que sigue sin resolverse. El 17 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento compuesto por 14 puntos. Muchos analistas lo calificaron como el acontecimiento diplomático más importante en Oriente Medio desde el acuerdo nuclear de 2015. El documento contemplaba un alto el fuego de 60 días, la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el régimen de sanciones. En el apartado dedicado a los activos congelados, se afirmaba que Estados Unidos aceptaba permitir el uso pleno de los activos iraníes bloqueados. A primera vista parecía una declaración clara y contundente. Sin embargo, los aspectos esenciales, quién decidiría el destino del dinero, cuánto se desbloquearía y en qué plazos, debían negociarse durante los 60 días siguientes. Fue entonces cuando el asunto empezó a revelarse mucho más complejo de lo que sugerían los titulares de la prensa. Apenas se había secado la tinta del memorando cuando comenzó la batalla por su interpretación. Teherán exigió la liberación inmediata de $6.000 millones como primer gesto de buena voluntad por parte de Washington. La respuesta estadounidense fue breve y tajante. No. La lógica del acuerdo consiste en un intercambio por etapas. Irán debe cumplir determinados compromisos y Estados Unidos responderá progresivamente con medidas equivalentes. No habrá pagos por adelantado ni anticipos. Posteriormente, el gobierno iraní aseguró haber alcanzado un acuerdo independiente con Qatar para recibir $3.000 millones. Washington negó inmediatamente esa versión. En los medios empezaron a circular distintas cifras: $12.000 millones, $24.000 millones e incluso $300.000 millones. Sin embargo, ninguna de ellas fue confirmada simultáneamente por ambas partes. En realidad, este supuesto acuerdo sigue siendo únicamente un marco de negociación y no un pacto definitivo. Existe, no obstante, un detalle pequeño pero muy significativo. El 22 de junio, Washington concedió una exención temporal de 60 días a las sanciones sobre el petróleo iraní como primer paso para aplicar el memorando. Era la primera vez, desde la intensificación del conflicto, que los bancos podían procesar pagos relacionados con el petróleo iraní sin temer ser incluidos de inmediato en la lista negra estadounidense. Las exportaciones de petróleo de Irán comenzaron entonces a recuperarse desde los mínimos registrados durante el periodo de guerra. En consecuencia, un nuevo flujo de ingresos empezó a abrirse paso. Sin embargo, los entre $20.000 y $50.000 millones acumulados durante los años anteriores continúan inmovilizados en bancos de China y de otros países. Y resolver ese problema constituye una cuestión completamente distinta. La exención temporal de 60 días no basta para desbloquear esos activos.
Se trata de fondos acumulados durante años, cuya liberación requiere una negociación independiente, un mecanismo específico y una autorización distinta. A comienzos de julio de 2026, las conversaciones continuaban de forma indirecta en Doha, con Qatar y Pakistán actuando como mediadores. Irán seguía negándose a sentarse en la misma mesa de negociación que la delegación estadounidense. El vicepresidente J.D. Vance afirmó que las conversaciones avanzaban de manera positiva y que Washington estaba dispuesto a ampliar el plazo si fuera necesario. La fecha límite de los 60 días estaba fijada para el 17 de agosto. Hasta ese momento, ni un solo dólar había sido desbloqueado. El aspecto más importante para comprender la estructura de este acuerdo es que refleja una filosofía de negociación muy característica del presidente Donald Trump: nunca permitir que la otra parte reciba el dinero por adelantado. La República Islámica de Irán no carece de capacidad negociadora. Lo que realmente le falta es algo mucho más valioso: tiempo. Tras el reciente conflicto, la economía iraní necesita urgentemente liquidez, y Washington es plenamente consciente de ello. Los $100.000 millones congelados no representan una recompensa inmediata. Son en realidad una herramienta de presión que solo se irá liberando de forma gradual, conforme Irán cumpla cada uno de los compromisos pactados. Y en esta partida hay otro actor que permanece en silencio mientras calcula cuidadosamente sus propios intereses: China. ¿Qué está negociando realmente China? Pekín no se limita a observar desde la distancia. Tiene tres intereses muy concretos en esta partida geopolítica, y los tres están siendo amenazados desde distintos frentes. El primero es el acceso a petróleo barato. China compra petróleo iraní con importantes descuentos respecto al precio internacional, lo que le permite ahorrar alrededor de $4.000 millones al año. Mientras Irán disponga de pocos compradores alternativos, apenas tiene margen para rechazar los precios impuestos por Pekín. Esa ventaja estratégica es precisamente la que China no quiere perder. Si las sanciones desaparecen, Irán podrá vender su petróleo a muchos más clientes y el poder de negociación chino disminuirá considerablemente. El segundo interés consiste en evitar nuevas sanciones estadounidenses. Lo ocurrido en mayo de 2026 fue una demostración muy clara. Cuando la presión de Washington pasó de las advertencias a las sanciones efectivas, los grandes bancos chinos reaccionaron inmediatamente, cumpliendo las exigencias estadounidenses. Durante años pudieron convivir con la amenaza de las sanciones secundarias, pero una vez publicada la lista oficial de entidades sancionadas, ninguna institución financiera quiso asumir ese riesgo. El tercer interés es, probablemente, el más importante para Pekín y también el que menos desea perder. Si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán prospera sin necesidad de la participación china, Pekín perderá una de sus principales herramientas de influencia en Oriente Medio. En cambio, si se convierte en una pieza imprescindible para desbloquear los activos iraníes congelados, pasará a desempeñar un papel decisivo en la región y dejará de ser únicamente un comprador de petróleo. Para conseguir esa posición, China ha puesto sobre la mesa una nueva carta: el uranio. Actualmente Irán posee aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Según la evaluación del Organismo Internacional de Energía Atómica, ese nivel de enriquecimiento está mucho más cerca del umbral necesario para fabricar armas nucleares que del requerido para usos exclusivamente civiles. Se trata, probablemente, del principal instrumento de negociación de Teherán. Washington y Tel Aviv exigen que Irán saque ese material de su territorio o reduzca el nivel de enriquecimiento por debajo del 3,67%, tal como establecía el acuerdo nuclear firmado en 2015. China propone una alternativa distinta. Está dispuesta a custodiar ese uranio en su propio territorio. No quedaría bajo control de Estados Unidos ni bajo supervisión directa del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino bajo la responsabilidad de Pekín. Desde un punto de vista técnico, esta fórmula permitiría que Irán cumpliera sus compromisos sin renunciar por completo a uno de sus principales activos de negociación, ya que, en teoría, podría solicitar su devolución en el futuro. A cambio, China pretende tener voz en todo el proceso negociador, no como un simple invitado, sino como un participante directo en las conversaciones. A comienzos de julio, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, resumió esa posición con una frase muy significativa: siempre es mejor negociar que enfrentarse. Aquellas palabras no eran un mensaje humanitario, eran una propuesta de negocio. Nosotros somos el puente, y queremos recibir una compensación acorde con ese papel. Pero es precisamente aquí donde la estrategia diseñada previamente por Washington adquiere toda su fuerza.
Si Pekín quiere seguir beneficiándose del petróleo iraní con grandes descuentos, debe continuar comprándolo a través de las llamadas teapot refineries y aceptar el riesgo de que nuevas empresas chinas sean incluidas en las listas de sanciones estadounidenses. En cambio, si desea librarse de esas sanciones, tendrá que reducir sus vínculos con Irán, renunciando tanto al petróleo barato como a una parte importante de su influencia estratégica. China mantiene actualmente retenidos entre 20.000 y 50.000 millones de dólares pertenecientes a Irán. Si el acuerdo prospera y las sanciones terminan levantándose, ese dinero tendrá que regresar a Teherán. Pero surge una cuestión fundamental. ¿Quién autorizará ese proceso? ¿Quién decidirá cómo, cuándo y por dónde circularán esos fondos? El cálculo de Pekín parece responder a una lógica muy concreta. No quiere que Irán salga gravemente debilitado porque perdería un proveedor de petróleo barato. Pero tampoco desea que Irán obtenga una victoria completa, ya que entonces dejaría de depender de China. Lo que realmente busca es conservar, en cualquier escenario, el papel de actor imprescindible. Es una estrategia profundamente pragmática. Sin embargo, también encierra una debilidad evidente. La llamada neutralidad pragmática no deja de ser un nombre elegante para describir una situación de bloqueo. China no ayuda a Irán a imponerse por completo, pero tampoco permite que sea derrotado totalmente. Continúa suministrando determinados productos de doble uso, mantiene operativo el sistema CIPS y al mismo tiempo evita una confrontación abierta con Washington. Más que una estrategia ofensiva, se trata de una solución de compromiso adoptada por un país que se encuentra acorralado y obligado a elegir entre dos opciones, ninguna de ellas plenamente satisfactoria. El hecho de que entre 20.000 y 50.000 millones de dólares de fondos iraníes permanezcan inmovilizados en bancos chinos, algo que Pekín describe como una simple limitación técnica, y no como una auténtica congelación de activos, constituye probablemente la prueba más evidente de ese difícil equilibrio. Volvamos ahora a la pregunta planteada al comienzo. Irán posee alrededor de 100.000 millones de dólares en activos repartidos por distintos países del mundo. Entonces, ¿quién controla realmente ese dinero? Desde un punto de vista técnico lo hacen China y otros estados, porque los fondos permanecen depositados en sus sistemas bancarios. Desde un punto de vista jurídico, el propietario sigue siendo Irán, ya que esos activos continúan perteneciéndole legalmente. Nadie ha firmado una orden de confiscación ni ha reclamado formalmente su propiedad. Pero desde una perspectiva geopolítica, quien ejerce la mayor capacidad de influencia es Washington, porque el sistema de sanciones secundarias impide que ese dinero pueda moverse sin el consentimiento, directo o indirecto, de Estados Unidos. Los tres actores poseen una parte del control, pero ninguno controla el conjunto. Y precisamente por esa razón, esos 100.000 millones de dólares continúan inmovilizados después de tantas décadas. ¿Son esos 100.000 millones de dólares congelados simplemente una cuestión de dinero, o representan en realidad el arma geopolítica más poderosa del siglo XXI? Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Nos encantará conocer su punto de vista. Y no olviden suscribirse al canal Quanzu Mao para seguir disfrutando de análisis en profundidad sobre asuntos militares, geopolítica y las grandes partidas de poder que están moldeando el mundo actual.